Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Corazones como antorchas. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la vida devocional. Así es, Mariana. Y bueno, para empezar, ¿qué es un devocional? Un devocional es un tiempo especial que dedicamos para leer, meditar en la palabra de Dios, además de orar y adorar, pero sobre todo es para fortalecer nuestra relación personal con Dios. Fíjate que en Josué 1:8 habla acerca de que debemos meditar la palabra de Dios de día y de noche, y esto es, además de adquirir conocimiento, también Dios empieza a bendecir nuestra vida. Justamente así como dices, me llama mucho la atención como el nombre del podcast del día de hoy es Vida Devocional. Así es. Y en este versículo literalmente dice medita de día y de noche. Eso habla de un siempre. Entonces, así debe de ser nuestra vida devocional. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, yo creo que la importancia de una vida devocional es que a Dios le gusta pasar tiempo con nosotros y le gusta tener tiempos de intimidad con nosotros donde Él se revela a nosotros, donde Él nos habla, donde la pasamos con Él. Literalmente, si volvemos al inicio de Dios creando el Edén y poniendo a Adán ahí, pues literalmente en ese jardín perfecto, pues Dios estaba teniendo una relación profunda con Adán, y aun cuando le daba trabajos, cuando estaba nombrando a los animales, aún en ese tiempo estaba viviendo una vida devocional porque estaba viviendo con Él. Y literalmente, si lo pensamos ahora, actualmente, tenemos un regalo enorme, y es que se nos fue dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Dice aquí en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y en Salmo 51:6 dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y asimismo, como se nos fue dado el Espíritu Santo, pues a veces lo ignoramos. Sí. Eso me hace pensar, bueno, aquí está Gaby conmigo, e imaginemos que yo invito a Gaby a mi casa y pues ahí está conmigo todo el día y yo le ignoro. O sea, literalmente está ahí siguiéndome y me habla y quiere contarme algo y quiere ayudarme a cocinar, quiere un poco, una probadita del pastel. Un vasito con agua. Un vaso con agua, y simplemente está ahí y le ignoro. No, ya no me vuelvas a invitar. ¿No? Entonces, pues si fuera con otra persona, pues se sentiría mal. ¿Y por qué a veces hacemos eso con el Espíritu Santo? Hacemos eso con Dios, está ahí con nosotros, viviendo con nosotros, y simplemente ignoramos su presencia. Y Él no es lo que quiere, porque su anhelo es estar con nosotros tanto, que dio su vida para poder romper con esa barrera que había con el pecado, que nos llevaba a una separación de Él. Y todavía, cuando es la ascensión, nos deja al Espíritu Santo justamente para tenernos y revelarnos cosas profundas de su corazón. Sí, fíjate que es bien interesante lo que dices. Bueno, no sé si tú lo has observado, pero yo me he dado cuenta que vivimos en una cultura en donde, claro que nos han enseñado que existe un Dios, pero nos lo han hecho ver más que como una relación, más que como algo, una convicción, es como un aspecto cultural solamente, en donde nuestra sociedad nos dice, y tenemos fechas en calendarios, ¿no? Donde es esa parte de la religión y todo, pero donde así como nos ponen parte cultural, también nos enseñan que es un Dios que castiga, que es un Dios que está esperando el momento exacto en el que te equivoques para sentenciarte, ¿no? Así como para mandarte directo al infierno, órale, por pecado, cuando la realidad es que si bien Dios es un Dios de juicio, es un Dios justo, es un Dios que pues le gusta la obediencia, que de ahí Él se glorifica, pero es un Dios tan misericordioso que Él dice, o sea, sé que te vas a equivocar y todo, pero lo que yo quiero, lo que realmente me importa es tu relación conmigo. Y yo creo mucho que Dios es como un caballero, es un caballero en donde si Él no va a avanzar si tú no lo permites. Entonces creo que es muy importante que aprendamos a perder el miedo a tener una relación con Dios. Sí, justo eso me hace pensar mucho en el anhelo de Dios, ¿no? Cuando vino Jesús, yo creo que se mostró como todo el tipo de personas que se relacionaban con Él. Al final había gente que era el pueblo, gente que lo veía, quizás sabía que existía, pero hasta ahí, ¿no? Y había gente que se enfrascaba en la religión, que eran hasta los mismos fariseos, que conocían tanto la palabra
que realmente no tenían una relación con Dios y no lo habían experimentado como ese Dios vivo, y hasta usaban misma la palabra para emitir juicio contra Dios, ¿no? Porque realmente no le conocían. También había personas que eran seguidores, pero el seguidor, pues hasta cierto punto, sí, pues si ya llegaba un tiempo en el que pues ya estaban cansados, se iban a sus casas de vuelta. A veces el corazón de un seguidor quizá a veces puede ser algo superficial, como de qué beneficio, qué milagro vamos a ver que Dios hace. Sí, ¿estás por o un beneficio o por admiración? Justo. Y luego tenemos otro grupo de personas que Dios tuvo selectamente ahí para pasar tiempo de intimidad con ellos, que literalmente lo dejaron todo para seguirlo y fueron sus discípulos. Y literalmente ese es un nivel profundo de intimidad que Dios quiere con nosotros y de vida devocional, que literalmente ellos estaban ahí, pero también a veces Él los corregía. Él también pasaba con ellos sufrimiento, pasaba con ellos las pruebas, pero también vivía los momentos bonitos. O sea, ahí ese nivel de profundidad, de vida devocional, pues es hermosa, porque al final ya vives tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero conoces a Dios en todas sus facetas. Y aún en las cosas malas, cuando tenemos nuestro tiempo de devocional, tenemos una vida devocional, se siente como hasta diferente, porque claro que te duele, claro que lloras, claro que a veces dices, ay, Dios, no entiendo, pero cuando estás, como dice Josué, ¿no?, constantemente meditando su palabra, empieza el Espíritu Santo a, yo estoy obrando, tú tranquilo, o sea, todo eso, hasta en esas cosas Dios tiene el cuidado. Justamente, y en eso que decías de las pruebas y las dificultades, me hace pensar mucho en cómo a veces Dios mismo permite ciertas dificultades a nosotros para llevarnos a un nivel más profundo de relación con Él. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de la historia de Ana, en Primera de Samuel, que Ana era estéril, Ana no podía tener hijos, y al final Ana lloraba, Ana clamaba, pero siempre volvía a Dios. Y llegó un punto en el que su dolor era tan grande, pero ella seguía creyendo en Dios, y ella fue y clamó a Dios y le dijo, si tú me permites tener un hijo, pues te lo entregaré. O sea, literalmente le dice, si tú me das esto, yo te voy a devolver la bendición que te estoy pidiendo. Y es que nace Samuel, ¿no? Entonces, pues, justo hay situaciones que Dios permite en nosotros para llevarnos a mayores tiempos de intimidad con Él y a mejorar y cambiar nuestra vida devocional. Sí, y bueno, pues cuántos personajes de la Biblia no hay que precisamente nos enseñan esta parte de una vida devocional con Dios. También creo que un ejemplo muy importante, Daniel, ¿no? O sea, y fíjate cómo lo que decíamos, ¿no? O sea, puede decir alguien de, tenía su vida devocional y fue lanzado con los leones, ¿cómo es eso posible? Pero aún Dios preparó todo, y esa relación tan fuerte que tuvo Daniel con Dios hizo que los leones no se lo comieran, o sea, porque aún Daniel confiaba en Dios. Precisamente esta vida devocional te enseña a confiar en Dios, fortalece tu fe. Y pues otro ejemplo que tenemos, Jesús, cuando se fue y tuvo su tiempo de orar, porque aun cuando Dios, en el propósito que tiene en tu vida, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo devocional, nuestra vida devocional, en ese tiempo Él nos prepara para cómo nos va a usar. Entonces, pues, esa parte de los devocionales es muy interesante. Y bueno, a ver, una experiencia tuya, un testimonio, haciendo un tiempo de devocional que nos puedas compartir. Pues yo creo que es algo que Dios ha cambiado mucho en mí en los últimos años. Cuando vine acá a estudiar, pues soy foránea aquí, no soy de aquí, y cuando llegué, pues al principio es difícil, pues vivir lejos de tu familia, como que aprender a hacer cosas nuevas, a tener que tener más cuidado de ti. Y siento que ese fue el momento en el que Dios cambió mi vida devocional, pero siento que es algo que se refresca en todo momento. Porque, pues, la verdad es que no es fácil en un inicio, porque al final es una lucha con la carne. Por eso también yo creo que si tú estás escuchando y dices, es que verdaderamente me cuesta trabajo tomar un tiempo, leer la palabra, me cuesta entenderla, me cuesta tener tiempos de oración, también, pues, no te desanimes, porque a todos nos ha pasado en algún momento. Pero no te detengas ahí, sino que sé mucho más intencional contigo. Entonces, al principio, lo que hacía es que llegó un momento en el que me puse de regla. No te puedes ir a dormir hasta que busques de Dios, ¿no? Y en su inicio, pues me funcionó, ¿no?
pero eran tiempos que pues podía ser la 1 de la mañana y apenas estaba teniendo mi tiempo devocional, ¿no? Entonces al final Dios fue madurando eso en mí también y pues fue cambiando, porque también si dice medita de día y de noche la palabra, pues ahora que ya mi tiempo devocional no es hasta en la noche, pues al final ¿qué tiempo iba a tener para meditar la palabra si lo hacía hasta que me iba a dormir, ¿no? Probablemente en la mañana que despertara. Sí, ya se te olvidó todo. Exacto, que tampoco es malo, o sea, la vida devocional de cada persona es diferente. Exacto. Y pues habrá quien quizá el mejor momento donde Dios lo lleva a buscar de Dios, pues es en la madrugada. Sí. Pero bueno, así fue como comenzó, pues yo creo que empezar ese primer paso a una vida devocional. Pero, ¿y contigo cómo así? Pues fíjate que como lo compartí en el podcast pasado, yo soy de cuna cristiana, entonces yo recuerdo mucho que precisamente fue como un día del niño y mi papá así de, ¿qué quieres que te regalemos el día del niño? Y yo, una Biblia. Y la salida de mi hijo tenía como, yo creo como unos 8 o 9 años y yo le pedí de regalo una Biblia. Y comenzaba como, me acuerdo como era una Biblia para niños, venía atrás de que como enseñanzas de Noé y todo eso, y las leía, pero hasta ahí quedó. Pero justo fue cuando yo tenía como 15 años, precisamente con todo esto del tema de la pandemia y todo eso, yo comencé a entrar como en muchas crisis de ansiedad, en donde yo comencé a orar y comencé a buscar esos tiempos con Dios, y precisamente en estos tiempos de devocional fue donde la ansiedad se detuvo, porque yo recuerdo que a veces yo estaba pues sí, con la ansiedad, y yo me sentía como estresada y preocupada, y cuando yo iba a la palabra de Dios, esa calma venía. Pero además, lo que decía Josué, no, efectivamente mi mente se quedaba pensando en la palabra y todo el tiempo yo estaba recordándola. Entonces, y hasta el día de hoy, de repente, como que de repente se me barre, de repente, ya es tarde, o ya se me hizo tarde, o ya esto, pero siempre tratar de tener este tiempo. Y fíjate que a mí me pasa mucho que yo en las noches no puedo. No porque no pueda, sino porque siento que no me concentro igual, porque ya está el ruido. Para mí, mi tiempo devocional, así que me gusta y que disfruto mucho, es en la mañana. Sí, bueno, ahora que mi vida devocional ya tiene más orden, sí, siento que en la mañana es un muy buen tiempo, pero justo como dices, siento que es algo que va cambiando. A mí algo que me pasa es que cuando hubo un tiempo en el que comencé a leer, no sé si has usado la app de YouVersion. Sí. Bueno, esa app muy buena tiene planes de cómo leer la palabra en un año completo. Entonces tiene varios años que como que ya la leía en un año. Pero en este tiempo que empecé a cambiar como esa manera de buscar de Dios, me daba cuenta que quizás la había leído antes completa, pero era como la leía, pero realmente era como de no he tenido tanto entendimiento de lo que he leído, o sea, no ha sido como tan intencional. Y esa búsqueda de qué Dios me quiere decir en esto, o sea, literalmente era leerlo como un libro, como cualquier cosa. Y claro que Dios me hablaba, pero no tanto como ahora, ¿no? Y fue cuando cambié un poco de esa idea como de no siempre es la cantidad de lo que leemos, sino como lo leemos. ¿no? Porque era como de, no, sí, o sea, hoy voy a leer 4 capítulos, 5 capítulos, pero también tú, si te das cuenta que si estás leyendo 5 capítulos y de esos 5 no estás entendiendo nada, algo estás haciendo mal. No estás entendiendo nada, solo quieres que leerlo así como por leer y hasta sientes pesado como de, ya solo un capítulo más. Pues no, porque al final la palabra es viva y nos está transformando. Y a veces quizás si sientes eso, pues tienes que cambiar y decir, bueno, quizá voy a leer un capítulo, pero voy a meditar ese capítulo. Es bien intencionado. Fíjate que cuando de repente, cuando vuelvo como inicios de año y vuelvo a hacer como mi plan de cómo voy a llevar mis devocionales, empecé a leer el Evangelio de San Juan, que es un evangelio que me encantó. Pero yo lo que me propuse, efectivamente, para evitar esos errores, había veces en las que sentía muy pesado el capítulo completo. Entonces yo lo que me propuse es que en las Biblias traen como subtemas, por así decirlo, y me agarré subtema, pero ese subtema bien estudiado y me dio mucho resultado. Ya ahorita
ya ni como, pues es que al fin y al cabo es un hábito esto es un hábito, y conforme tú lo vayas haciendo más constantemente, pues este hábito ya se queda en ti, entonces ya ahora ya puedo abarcar como todo el capítulo. Sí, justo, y no sé si te pasa que, bueno, en un inicio es pesado un capítulo, es de que, bueno, hasta pesado, no sé, un apartado, Sí. Pero mientras más te metes y más te sumerges, empieza un hambre tan profunda Sí. que pues sí, pero justamente viene de hacerlo intencionalmente. Al principio, sinceramente, no es como que vayas a sentir la mayor cantidad de ánimo y así, pero justamente Sí. es morir a la carne, al deseo de hacer otra cosa, porque tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para pasar 1000 horas en redes sociales, tenemos tiempo Para ver ir a películas. trabajar, para ver una serie, un capítulo más, hasta para leer de todo. Bueno, a mí me pasaba que leía montones de libros, pero era como de, ¿y la palabra? Sí. Y bueno, eso también ha ido cambiando, ya leyendo pues más libros que también tienen que ver, pero justo siento que todo cambia y también algo que funcionó en su tiempo, pues a veces Dios quiere renovarlo. Entonces ha habido temporadas que, por ejemplo, bueno, te voy a contar una experiencia personal. A ver, platica. Pero hubo un tiempo en el que me di cuenta que mi vida devocional era monótona, ¿no? Y a veces era como de, bueno, voy a buscar de Dios, voy a orar en la mañana, voy a leer la palabra a tal hora, voy a adorar tal canción que yo quiero. Y entonces en esa temporada Dios fue como de, bueno, ¿y si esa no es la manera en la que yo quiero que tú me busques? Ay. Y fue confrontante porque Sí. en todo Dios me empezó a cambiar y a confrontar mucho lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Y era Dios queriéndome mostrar que Él quería estar en todo, en lo más cotidiano conmigo. Entonces era que yo sacaba el teclado, iba a ponerme a adorar y era Dios diciéndome, pero yo no quiero esa canción, yo quiero que me cantes esto. Y fue como, wow, ese es un Dios vivo que ya me Sí. dice lo que quiere, lo que anhela y lo que desea, ¿no? Y hasta en mi tiempo devocional fue un tiempo en el que Dios me empezaba a poner como de, ¿y si yo quiero tomar un café contigo? Y empecé a tener tiempos Ajá, sí. de que, tipo, dates con Dios. Sí, y era sí, de, sí. bueno, hacer un café. Un café con Dios, un café con Exacto. Jesús. Y eran tiempos como de cambiar, bueno, son tiempos de cambiar como esa manera tan monótona que a veces pues le falta como ese refresh a nuestra vida para ver como un Dios real como es. Y era como de, bueno, voy a hablar con Dios. Y justo eso cambia todo, cambió también mi manera de orar, era como de, bueno, esa oración ya me la sé, pero yo quiero platicar Sí. contigo, porque a veces hasta queremos vernos muy perfectos con Dios y hasta ocultar lo que sentimos, pero Dios está Dios lo viendo conoce. nuestros pensamientos y era como, a Dios le gusta que le hablemos tal y como nos estamos hablando ahorita. Sí. Fíjate que es como muy completo todo esto cuando tienes una vida devocional con Dios, porque no solo la conoces en la parte, por ejemplo, tú y yo salimos en el grupo de alabanza, entonces a lo mejor para alguien que no está en el grupo de alabanza esa parte de adorar, como que dice, ¿cómo va a poner un canto y cantarle a Dios? Y a veces canto feo y todo, pero es tan completo tener una vida devocional que no solamente es orar y tener la oración perfecta o la oración de 1 hora, porque ya lo dice la palabra, o sea, de las oraciones perfectas y que repiten y repiten lo mismo, a veces eso no es lo que conquista el corazón de Dios. A veces tu adoración que viene desde tu corazón, no desde tus cuerdas vocales, no desde tu garganta, es la que conquista el corazón de Dios. Cuando le dices, quiero aprender de tu palabra, no le entiendo esta palabra, pero quiero aprender tu palabra de verdad. Es increíble cómo el Espíritu Santo comienza a revelarte la palabra de Dios, o sea, porque es muy diferente leer la palabra y que la palabra te sea revelada, porque tú puedes leer y hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero que esa palabra no impactó a sus corazones. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve leer muchos capítulos si no ha habido una transformación en tu vida, si no ha habido un impacto? Y fíjate que también una de las partes con las que yo batallé un poquito al inicio es con las anotaciones, porque decía, ¿pero a qué anoto? No entiendo. Y justo cuando llegué a Compa, o más bien Dios puso Compa en mi vida, precisamente el cómo tenemos nuestro separador, el señalar cosas que sean los atributos de Dios, cosas en donde yo tengo dudas, ya sea cosas que no entendí, palabras que no entendí, personajes que menciona y yo no sé su historia, pero aún cosas que yo
le quiero preguntar personales a Dios, a lo mejor me he comportado así, me ha faltado esto, cosas que tú quieres enseñarle a los demás, compartir con los demás, cosas que hablan de nuestra naturaleza pecaminosa, de las características que tiene el enemigo, pero también desde aplicaciones personales para tu vida. Creo que esa parte me ha ayudado mucho a hacer como esas divisiones, porque justo recuerdas, te ayuda a, Dios es bueno y misericordioso, ok, es algo como que tu mente va a decir, acuérdate, Dios es bueno. No, esta parte, a lo mejor que tengo que aprender a dejar de mentir. Esa es una aplicación y una tarea que me voy a llevar este día. Entonces, también el cómo anotas también tiene mucho que ver. Sí, justo de eso que mencionas de anotar, bueno, de update, ahorita que estaba pensando en los separadores, yo creo que ahí en la página podemos poner el link por si a alguien le sirve y una explicación de cómo funciona, ¿no? Para que no queden sin contexto de qué es eso, ¿De qué es eso? Sí. que están hablando. Entonces, bueno, ahí lo agregaremos cuando salga el capítulo, y estará también ahí la liga en la descripción. Pero bueno, sobre ese aspecto, una regla que me he puesto últimamente es: mi libreta va conmigo a todos lados y fue desde que entendí eso de apuntar. Acá en mi iglesia, pues la pastora siempre dice de que apunten, entonces es una iglesia donde todo el mundo está apuntando, ¿no? Pero tiene una libreta que entendí el por qué es tan importante, ¿no? Como que en esa decisión de, bueno, voy a cambiar mi manera de buscar a Dios, me agarré de una libreta que estaba por ahí, que tenía años ahí, y empecé a apuntar todo, ¿no? Y yo también al principio no sabía cómo de, pues, ¿qué escribo, no? Y al principio fue de que, bueno, resumen de lo que trató cada capítulo, y luego eso evolucionó a una plática con Dios de lo que tenía ese capítulo, ¿no? Y luego eso evolucionó y pues al final se vuelve como un diario hasta de conversaciones con Dios, de promesas, de diálogo. Sí. Y en la libreta pues se ha vuelto una libreta tanto de oraciones como de devocionales, como de pláticas con Dios. Y el chiste es tenerlo ahí, porque al final nunca sabes cuándo vas a necesitar volver a algo que Dios te habló. Y también a veces Dios nos da promesas en su palabra y las olvidamos. Sí, y qué padre que tengas tu libreta para anotarlas, órale. Y justo es también lo importante, como de verdad volver a leer esas libretas y esos apuntes, porque pues está muy padre tenerlos ahí, pero si luego no uso, pues... Sí, entonces, y bueno, para ir concluyendo con este podcast, nos gustaría como presentar algunos tips para alguien que nunca lo ha hecho, o alguien que ha intentado muchas veces y no les ha funcionado. Creo que yo diría que lo más importante debe ser tener un corazón dispuesto, un corazón anhelante de buscarlo, porque cuando es así reconoces que necesitas de Dios para este tiempo, pero que realmente tu anhelo es conocerlo más, es fortalecer esta relación como lo veníamos platicando. Yo también recomendaría tener un espacio solo, un tiempo donde no haya ruido, un tiempo donde tú te concentres, porque a veces el ruido, todo lo exterior nos afecta. Entonces yo también diría como busquen un espacio donde puedan concentrarse, su cuarto, no sé, la sala, la cocina, pero un espacio donde ustedes se sientan cómodos y pues que tengan sus materiales a la mano. Sí, justo, yo te diría, consíguete una libreta que te guste, unos plumones que te gusten, unas plumas que te gusten, tu Biblia, un corazón dispuesto que aunque te cueste, siga ahí. Y creo que otra cosa muy válida es que si de verdad no sabes cómo tener un tiempo devocional, pues se vale buscar a alguien, un amigo, algún conocido que sepas que tiene una vida devocional y que le digas, oye, enséñame. Sí. Y tú como amigo que si un día ves que alguien te busca, pues aprovecha. Ayudarlo, o sea, nada perdemos. La otra es, pues, ahora que subamos lo de los separadores, es una buena herramienta. Y pues justamente, solamente... pues no dejarlo pasar y tampoco verlo como algo como que pesa. O sea, no, porque al final pues Dios no nos está obligando a buscarlo, sino que es algo hermoso. Entonces hay que hacerlo con un corazón correcto, alegre y dispuesto. Así, y una buena playlist, porque a una canción que
edifique tu vida, una canción que te lleva a ese tiempo personal con Dios, qué bonito prepara todo. O sea, cantar un canto, para mí me gusta mucho empezar con cantos como Yeshua, Si te tengo a ti. Esos cantos comienzan a preparar mi corazón para recibir la palabra de Dios. Y pues qué padre, efectivamente, es algo hermoso, porque de verdad, cuando ustedes que nos están escuchando comiencen a tener una vida devocional, quiero decirles, prepárense, porque entonces ese cambio, esa transformación y las bendiciones están por llegar a su vida. Justamente, y atrévete a subrayar tu Biblia, a hacer anotaciones, porque a veces nos da miedo de, pero ¿qué es la palabra? Pero no saben qué bonito es de pronto volver y ver una Biblia llena de apuntes, de rayones, sí, donde Dios te está hablando y donde Dios te está transformando. Así es. Entonces, una vida devocional yo creo que lo vale, porque literalmente estás conociendo al Dios, a lo mejor que podrías conocer en este mundo, el mayor deleite, pues solamente podemos conocerlo a través de una vida devocional. Así es. Concuerdo y estoy completamente de acuerdo contigo, Mariana. Sí, así que creo que aquí en Spotify o donde sea que estés escuchando puedes también como comentar, así que si tienes también dudas, pues también puedes hacerlo, comentarios, así experiencias de cómo has tenido una vida devocional. Tus dudas, todo. Puedes también ahí agregarlo, o también si te interesa que hablemos de algún tema específico, algo más pues como direccionado hasta de una vida devocional, pues también podemos hacerlo. Así es. Y pues bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Corazones como Antorchas. Bendiciones.